De tiempo, el ritmo del clase, teníamos que parar un poco y unos me han dicho que fue demasiado rápido en el principio, entonces fuimos un poco más lento y claro, ya no podemos terminar el libro porque nos falta tiempo. Entonces voy a enviaros todas las respuestas, ¿vale? En el archivo oficial del estudio. Lo que está compartiendo, voy a enviarlos para que si os falta un espacio, podéis rellenarlo con el archivo oficial del curso, ¿vale? Entonces, no vamos a terminar lección 9, vamos a empezar hoy en lección número 10 y terminamos este semestre de este curso. Porque la verdad es que entra en cosas súper detalladas de la traducción y pim, boom, bam. Entonces, por eso he decidido, vamos a saltar el resto del capítulo 9 y empezamos en capítulo número 10, ¿vale? Entonces, en casa podéis leer, si os interesa, profundizar esta parte del clase. Y también voy a enviar otros videos que explican mejor que yo puedo explicar todo de los manuscritos y toda la transmisión de la Biblia. En fin, lo que nosotros creemos es que Dios ha preservado su palabra. ¿Vale? En fin. Entonces, vamos a ver hoy más en lección número 10 sobre la traducción de la Biblia. La traducción de la Biblia y la belleza que tenemos en el idioma de español, la versión que tenemos aquí. La palabra de Dios en español es conocida como la Biblia Reina Valera. Fue un resultado indirecto de la Reforma Protestante y del deseo de un número de reformadores españoles de producir una Biblia que procediera del texto puro en su propio lenguaje. He estado estudiando mucho sobre este tema y tengo un libro súper interesante que trata de los españoles en la Reforma y su parte y su trabajo, esfuerzo de traducir la Biblia y llevar a España el Evangelio y separarse de la Iglesia Católica. Impresionante. Hay un libro que todavía solamente está en inglés. El pastor de Salamanca, el americano que ya ha jubilado, él trabajó en la traducción de este libro. Están trabajando ahora en traducir el libro en español, pero habla de la Reforma aquí en España. Y es súper interesante. Pero bueno, vamos a seguir. La Reina Valera es producto entonces de la Reforma. Fue producido al mismo tiempo y en los mismos lugares que muchas de las otras Biblias del texto recibido del periodo de la Reforma, entre ellas la versión de King James en inglés, ¿vale? Que es como lo mismo de la Reina Valera. Es la versión de inglés que yo uso, ¿vale? Y es del texto recibido, ¿vale? Hay mucho debate en la iglesia hoy en día acerca de este tema, de versiones de la Biblia, los fuentes y cosas así. Mi propósito no es entrar en todo este debate, porque no siento que yo tengo la preparación para explicar bien, pero más bien es celebrar la Biblia que nosotros tenemos, ¿vale? Y no estar diciendo que otro es basura, pero básicamente celebrar la belleza de lo que tenemos y la obra de los creyentes en preservar y traducir la Biblia en español. Vamos a ver. La Biblia lleva el nombre de los dos hombres que mayormente se involucraron en su traducción, a saber Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y hemos visto un video hace una semana o 2 semanas de uno de ellos, ¿vale?
y su esfuerzo de trabajar en Alemania. Luego fue a Inglaterra, fue acusado falsamente y no tiró la toalla, siguió luchando para perseverar en la fe, para traducir la Biblia en español. Impresionante. Vamos a seguir. Número 1 dice, un breve historia de la Biblia, Reina Valera. La Reina Valera provino por la providencia de Dios a través de una serie de eventos en Europa e Inglaterra. Letra A es el Renacimiento. El Renacimiento. La historia, hermanos, es tan importante porque si metes en el internet, en YouTube, hay muchos videos en español que quieren decir que la Reforma realmente no fue la fuente del Renacimiento. Quieren desacreditar la Reforma en Europa y decir que no fue la Reforma que causó la explosión de invenciones, de salir de los tiempos oscuros medievales. Pero no es cierto. Eso no es cierto para nada. Pero vamos a ver, el renacimiento, el término renacimiento proviene de renacer y se refiere al revivimiento del aprendizaje en Europa. Llegó a darse entre tanto que el mundo empezó a abrirse por las cruzadas, por la caída de Constantinopla en el año 1453 y por la exploración global por hombres como lo fueron Cristóbal Colón. La humanidad que había estado viviendo en un mundo oscuro, angosto y supersticioso, estaba siendo confrontada en esos momentos con nuevos horizontes. El Renacimiento fue un gran movimiento intelectual, por lo que estos viajes estaban siendo de gran conocimiento para el mundo. Ahora, al ser los monasterios purgados, se encontraron documentos y libros antiguos, lo cual resultó en el descubrimiento de muchos manuscritos antiguísimos de la Biblia, al igual que de muchos otros escritos religiosos. Ahora se podrían comparar las enseñanzas de los antiguos padres de la Iglesia con los dogmas de la Iglesia actual. Y más importante aún, ahora las escrituras podrían ser estudiadas en sus idiomas originales. Ahora, una persona que lleva mucha fama es Erasmo. Eso es una persona que tiene muchísima fama, ambos en la Iglesia Católica y en el mundo protestante. Este hombre, Erasmo, que vivió entre 1466 y 1536. Fue el más grande erudito del Renacimiento y sostiene el título del el príncipe de los humanistas. Él fue el gigante intelectual del periodo antes de la Reforma y pasó su vida como adulto viajando, visitando bibliotecas, leyendo, coleccionando, investigando, escribiendo, haciendo publicaciones. Su obra más prominente fue su Nuevo Testamento en griego, publicado por primera vez en 1516, con ediciones subsecuentes en años 19, 22, 27 y 35. Su texto griego levantó los alaridos de protesta de la Iglesia Católica, ya que mostraba a la Vulgata Latina como lo que realmente era una perversión. Erasmo usó un manuscrito de los Evangelios, marcados aquí, y aquí los nombres de los manuscritos que él ha usado, ¿vale? Siguiendo. Erasmo tuvo acceso y conocimiento de muchos manuscritos. Era evidente que estos incluían el texto del Código del Vaticano, porque él dividió todos los manuscritos conocidos en dos grupos, aquellos que concordaban con texto B y aquellos que provienen del texto bizantino.
En unos pocos casos, Erasmo también usó lecturas de la Vulgata latina, en donde los manuscritos en su posesión tenían porciones faltantes. Sin embargo, él solo hizo esto cuando él sabía de otros manuscritos griegos que no estaban en su posesión y concordaban con la lectura de la Vulgata. Las principales lecturas procedentes de la Vulgata en el texto de Erasmo, aquí está mencionado Mateo, Juan, Hechos, Romanos, de Juan, etc. Es interesante la historia de él. Él es para nosotros un ejemplo de una persona que ha tenido unas convicciones, pero no al punto de confrontar o afrontar el enemigo. Él quería quedar en el mundo católico, aunque sus propias convicciones eran cosas distintas. Entonces vamos a ver un video breve acerca de él, que es curioso, y ver, hay una lección, vamos a hablar un poco de él. Ups. Dame un segundo. History. A comienzos del siglo XVI, cada vez más estudiosos y eruditos soñaban con una restauración del cristianismo primitivo. Pero quizá el más grande de estos pensadores, el más reconocido y famoso humanista, fue alguien que estuvo a punto de experimentar su entrada en la Reforma. Pero la tensión de agradar a todos, su ideología y su deseo de comodidad lo arrastraron hacia la ambigüedad. Bienvenidos a este resumen de la vida de Erasmo de Rotterdam. Erasmo nació como el hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y de la hija de un médico. Vivió en busca del conocimiento, en busca de la piedad, enamorado de los libros y oprimido por el miedo a la pobreza. En el camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto teológico que no se detuvo hasta que la cristiandad de Europa occidental se dividió. El monástico. Nacido en Rotterdam, huérfano de la peste, Erasmo fue enviado inicialmente a la escuela capitular de Saint-Louis, que enfatizaba en el aprendizaje clásico y en las humanidades. Pero luego fue llevado a una escuela dirigida por los hermanos de la vida. Voy a poner, porque con el AirPlay no tenemos la televisión adecuada para hacer esto. Entonces. Pero ese enlace no lo puede enviar a nosotros. Vamos a poner directamente la televisión para que no hay. Un día esta iglesia va a comprar cosas adecuadas para el pastor. Ahora estamos en mi serie. A comienzos del siglo XVI, cada vez más estudiosos y eruditos soñaban con una restauración del cristianismo primitivo. Pero quizá el más grande de estos pensadores, el más reconocido y famoso humanista, fue alguien que estuvo a punto de experimentar su entrada en la Reforma. Pero la tensión de agradar a todos, su ideología y su deseo de comodidad lo arrastraron hacia la ambigüedad. Bienvenidos a este resumen de la vida de Erasmo de Rotterdam. Erasmo nació como el hijo ilegítimo de un sacerdote holandés y de la hija de un médico. Vivió en busca del conocimiento, en busca de la piedad, enamorado de los libros y oprimido por el miedo a la pobreza. En el camino, sus escritos y erudición comenzaron un terremoto teológico que no se detuvo hasta que la cristiandad de Europa occidental se dividió. El monástico.
Nacido en Rotterdam, huérfano de la peste, Erasmo fue enviado inicialmente a la escuela capitular de Saint-Louis, que enfatizaba en el aprendizaje clásico y en las humanidades. Pero luego fue llevado a una escuela dirigida por los hermanos de la vida común. Allí absorbió el énfasis de una relación personal con Dios, pero le repugnaban las severas reglas de la vida monástica y la actitud de los teólogos intolerantes. Pero era pobre, y tanto a él como a su hermano no les quedaba otro camino que la vida monástica. Erasmo entonces decidió unirse a los agustinos. Quería viajar y ganar algo de espacio académico. Y tan pronto como fue ordenado sacerdote en 1492, lo hizo, convirtiéndose en secretario del obispo de Cambrai, quien lo envió a París para estudiar teología. Odió estar allí también. Los dormitorios olían a orina, la comida era mala, los estudios mecánicos y la disciplina brutal. Pero pudo comenzar una carrera como escritor y viajero que lo llevó a la mayoría de los países de Europa. Aunque a menudo se quejaba de su mala salud, se sentía impulsado por el deseo de buscar a los mejores teólogos de su época. En un viaje a Inglaterra en 1499, se quejó de la mala cerveza, la barbarie y el clima inhóspito, pero también conoció a Tomás Moro, con quien entabló una amistad por el resto de su vida. En el mismo viaje escuchó a John Colet enseñar las escrituras de forma clara y profunda, no las capas de comentarios que había estudiado en París. Colet alentó a Erasmo a convertirse en un estudioso de los textos clásicos del cristianismo y a estudiar las escrituras como los padres de la iglesia, no como los escolásticos. El Textus Receptus. La relación de Erasmo con la teología escolástica fue muy difícil. Siempre pensó que los escolásticos le habían arrancado al cristianismo su verdadera identidad. Y para comprobarlo se dedicó al estudio de los clásicos y del Nuevo Testamento en su idioma griego original, idioma que llegaría a dominar como pocos en su tiempo. El resultado fue la obra más importante que le llegó al cristianismo, una edición del Nuevo Testamento en griego original llamada Textus Receptus, publicada en 1516. El nombre Textus Receptus se le asignaba a la sucesión de textos impresos griegos del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos databan de aproximadamente del siglo X. El Textus Receptus es muy importante, ya que constituyó la base de traducción para la Biblia alemana original de Martín Lutero, la traducción del Nuevo Testamento al inglés de William Tyndale, la versión Reina Valera en español y la mayoría de las traducciones del Nuevo Testamento de la época de la Reforma a lo largo de toda Europa. La edición publicada por Erasmo fue acompañada de notas de estudio y una traducción al latín, corrigiendo al menos 600 errores de la Vulgata Latina de Jerónimo. En el prefacio, Erasmo dijo que emprendió el proyecto para que todos pudieran finalmente leer la Biblia. Él dijo: ojalá se tradujera esto a todos y cada uno de los idiomas. Ojalá el granjero cante fragmentos de las escrituras en su arado, que el tejedor pueda tararear frases de la escritura con la melodía de su lanzadera, y que el viajero pueda aligerar con historias de las escrituras el cansancio de su viaje. Dos de los elogios más notables del trabajo de Erasmo vinieron del Papa León X y de un monje alemán llamado Martín Lutero. Crítico y casi reformador. Antes de este punto de inflexión, Erasmo se había hecho famoso por otros escritos, como el Elogio de la Locura, que había sido publicado en 1511. Siempre dijo que escribía para corregir los errores de aquellos cuya religión generalmente se compone de ceremonias y observancias de un tipo material y desatiende las cosas que conducen a la piedad. Se hizo famoso por su mordaz sátira que atacaba la corrupción monástica y eclesiástica. Criticó los milagros supuestamente realizados por imágenes, las indulgencias y lo que sentía que eran ritos inútiles. Y su sátira y punto de vista le dieron fama y fortuna. En la década de 1530, entre el 10 y el 20% de todos los libros vendidos tenían su firma. Su traducción del Nuevo Testamento también le dio fama.
Esto y sus ataques a la iglesia llamaron la atención de Lutero, quien le escribió pidiéndole apoyo. La encrucijada. Lutero y Erasmo nunca se conocieron, pero sus causas se entrelazaron. Los enemigos de Erasmo lo acusaron de inspirar a Lutero, y de hecho, Erasmo encontró mucho de lo que le gustaba en los escritos del alemán, describiéndolo como una poderosa tormenta de la verdad del Evangelio. Reconoció que Lutero tenía razón en sus opiniones, pero añadió que había cometido dos errores graves: atacar la tiara papal y el vientre de los monjes. Sin embargo, al mismo tiempo, en privado le decía a su impresor que dejara de imprimir los escritos de Lutero, porque no quería que sus propios esfuerzos se enredaran con lo del reformador. Durante 4 años, Erasmo suplicó moderación tanto a católicos como a luteranos, pero cuando lo presionaron, se puso del lado del Papa. Erasmo fue un consejero de Estado y por lo tanto un protegido del emperador Carlos V, quien le brindó una pensión. Esto pudo haber influido en su actitud políticamente correcta hacia el catolicismo. Sin embargo, su posición mediadora no llenó las expectativas de ninguna de las partes. Mi único deseo es que ahora que sea viejo, se me permita disfrutar de los resultados de mis esfuerzos, escribió. Pero ambas partes me reprochan y tratan de coaccionarme. Algunos afirman que, como no ataco a Lutero, estoy de acuerdo con él, mientras que los luteranos declaran que soy un cobarde que ha abandonado el Evangelio. Mucho se ha hablado de las razones reales por las que Erasmo se inclinó por el catolicismo. Muchos argumentan razones de conveniencia de parte de Erasmo, quien siempre le temió a la pobreza. Otros sostienen razones ideológicas, ya que al humanista nunca le gustó la controversia y creía que estaba lejos de ser una práctica cristiana. Finalmente, algunos argumentan que la ruptura de Erasmo con Lutero estuvo relacionada con la comprensión teológica del libre albedrío. Finalmente, la Iglesia de Roma prohibió los escritos de Erasmo y Lutero lo atacó como a un Moisés que moriría en el desierto sin entrar a la tierra prometida. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál crees que fue la razón real por la que Erasmo no se unió al movimiento protestante? ¿Crees que la crítica sin acción es válida? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bueno, ya un poco de la historia de él. Y Este peculiar personaje porque es una persona de los primeros siglos se caracterizó por sus posiciones radicales y al mismo tiempo brillantes. Abandonó su trabajo secular. A ver cómo conecto esto. Fuente. Ahora, vale, continuamos. Que hemos estado hablando de Erasmo y su parte en la traducción de la Biblia, y también estaba criticando cosas de la Iglesia Católica, pero al final no quería salir de la Iglesia Católica y luchar con Lutero contra indulgencias y cosas estas, ¿vale? Rápidamente vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 16. Pero 17, perdón. Segunda de Crónicas 17, capítulo 17, versículo 1.
Y hablando rápidamente de Josafat, dice, versículo 1, reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Segunda Crónicas 17. Este rey fue muy bueno. El versículo 3, y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Fue un buen rey. Versículo 4, sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Pero hay un error que él cometió. En capítulo 18 encontramos lo que hizo. Versículo 1 dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, el rey malvado de Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galead? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Luego abre el versículo capítulo 19, la respuesta del Señor. Capítulo 19, después de la guerra, dice Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anaí, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová, ir contra ti por eso. Eso es una enseñanza para nosotros, que cuando hablamos de la teología, esas son cosas sobre las cuales tenemos que tener convicciones. Es decir, cosas que no podemos tocar, ¿vale? Si hay algunos quieren hacer debate sobre cuándo viene el Señor Jesucristo, adelante. Pero hablando de la autoridad de la Biblia, eso no es una columna que nosotros podemos tocar. El garaje que estábamos investigando, que está al lado, una pregunta que unos tenían es que si fue posible quitar las vigas. Y claro, el arquitecto me ha dicho, jamás en tu vida piensas en tocar, ni miras la viga, porque este edificio tiene 8 plantas y todo está sostenido con la viga. No es algo que tú puedes tocar. Entonces, la doctrina de la iglesia no podemos tocar, ¿vale? Algunas cosas, y uno de ellos es la autoridad de la Biblia. Entonces, Erasmo es un ejemplo de uno que él personalmente tenía convicciones muy fuertes. Criticó, le gustó mucho las enseñanzas que escuchó en Inglaterra de la predicación plena de la Biblia, la enseñanza plena de la Biblia. Y tenía una actitud crítica de indulgencias, de cosas frías de la iglesia, pero al mismo tiempo no tenía la convicción tan fuerte para decir algo público, y es triste porque él tenía mucha influencia. Entonces, eso es algo extra aparte que quería añadir al estudio, pero es curioso la vida de él y pensar en lo que hubiera sido distinto, diferente, si hubiera tenido más convicciones en hablar públicamente. Tenía el oído
de Carlos V. Imagínate. El oído del imperio. Emperador. Carlos V. Bueno, en fin. Al final de tu vida, humanamente hablando, queremos buscar un compromiso, un acuerdo. Pero con las columnas no podemos sacrificar columnas para tener paz con otras iglesias. Por lo tanto, no estamos nosotros haciendo cosas, ¿cómo se llama? ¿Qué es la palabra en español? No. Hay una palabra. Bueno, en fin. De hacer actividades con otras iglesias de otras denominaciones. Ecumenical. ¿Por qué? Si vamos nosotros a tener compañerismo con ellos, no podemos estar discutiendo. Entonces tenemos que quitar una viga para no tener discusiones con ellos. ¿Vale? Entonces, con la iglesia pentecostal no podemos hablar de lenguas, sensaciones, nada de esto. Quitamos la viga. Luego, con la iglesia, digamos, séptimo día. Bueno, si queremos tener una relación con ellos, ya no podemos hablar de nuestras convicciones de domingo, cosas estas. Otra viga que tenemos que... Y si tú sigues quitando vigas, ya no tienes soporte, ya no tienes eficaz de la iglesia. Por lo tanto, es importante mantener una convicción fuerte de las creencias fundamentales. Podemos hacer cosas con hermanos que tienen las mismas convicciones, porque no estamos discutiendo tonterías. Podemos tener armonía, paz, trabajar juntos y hacer cosas para la gloria de Dios. Pero en la Iglesia Bautista, una columna que tenemos es la libertad de conciencia. ¿Qué pasó en la Reforma? Bueno, estoy adelantando. En un segundo vamos a entrar en esto. La Reforma, letra C, la Reforma protestante de la Iglesia de Roma comenzó oficialmente en 1513, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. 17, ok. Comenzó con los 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta de la iglesia en Alemania, en Wittenberg, restando de esta manera la autoridad de Roma. Hubo un número de factores que promovieron este evento. Número 1, la declinación en el poder papal. La cumbre del poder papal culminó con el Papa Inocencio II. Después de este tiempo, el poder y el prestigio de los papas comenzó a declinar. La cautividad babilónica desde 1309 y 78, en la que los papas fueron franceses y gobernaron desde Aviñón hasta el suceso del Gran Cisma, en la que por 39 años hubo 2 y algunas veces hasta 3 papas, dañó grandemente la credibilidad del papado. La dimensión de la disensión. Antes de la Reforma, Europa ya estaba lleno de disidentes, tanto adentro como afuera de la iglesia establecida. La luz del verdadero evangelio había sido mantenida ardiendo en un continente oscurecido. Siempre había existido un remanente, la Biblia nos enseña. En cualquier país, en cualquier parte del mundo, siempre hay los creyentes fieles que son creyentes, creen en el Evangelio y son salvos, ¿vale? Siempre existe este grupo. Aquí dice, a través de muchos de nuestros procededores bautistas, valdenses,
albigenses, enricanos, anabautistas, etc. También había hombres dentro del sistema católico que habían levantado voces de protesta, entre ellos Arnaldo de Brescia, John Wycliffe, otra persona súper interesante para estudiar su historia, John Hus también, y Jerónimo, esto también. Esos hombres, wow, como Dios les ha usado. Otra cosa que hemos hablado bastante, la imprenta. La invención de la imprenta con caracteres móviles ha sido acreditado a Johann Gutenberg. Él publicó la primera Biblia jamás impresa, la Vulgata Latina. Él preparó para este proyecto unos 46,000 bloques con caracteres de madera. Luego mató 170 teneros para hacer la vitela para 30 copias. Además, también imprimió unos 120 copias en papel. De esta manera, se inició una nueva era en la transmisión del texto bíblico, habilitando por primera vez la producción en masa de la palabra de Dios. El Renacimiento, hemos hablado de esto. Francisco de Encinas. Francisco de Encinas era un español adinerado que pasaba tiempo con el reformador alemán Felipe Melanchthon. Melanchthon animó a Encinas para que realizara una traducción al español del Nuevo Testamento, lo cual fue logrado en 1543. El trabajo de Encinas fue basado en el texto griego de Erasmo. ¿Vale? El Antiguo Testamento de Ferrara. Una traducción al español del texto masorético hebreo fue realizado cerca del año 1552 por Jeremías de Vargas y Duarte Pinel. Fue dedicada al duque de Ferrara. El Antiguo Testamento de Ferrara también se basó en el Pentateuco políglota que había sido publicado en el año 1547 en Constantinopla por Gerson Sónico. Esta publicación incluyó una traducción impresa en español, pero con letras hebreas. Juan Pérez de Pineda, otra persona interesante para estudiar. Juan Pérez de Pineda fue uno de los primeros reformadores españoles. Él era el director de Colegio de los Niños de la Doctrina en Sevilla. Fue encarcelado por la Inquisición española, bajo los cargos de enseñar herejías, y con el tiempo huyó a Ginebra como refugiado entre los seguidores, fue un seguidor de Calvino, ¿vale? Un español. Mientras vivía en Ginebra, Pérez empezó a publicar obras diseñadas para traducir ideas protestantes en España. En 1556, él publicó, usando otro nombre, el Nuevo Testamento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en un año después, una traducción de los Salmos en español, los Salmos de David. Estos fueron de hecho publicados mientras Pérez estaba en Frankfurt, en Alemania. Pérez usó el trabajo anterior de Francisco de Encinas para su traducción del Nuevo Testamento. Mientras estaba en Frankfurt, Pérez estableció un fondo que había de ser usado para la traducción e impresión de una Biblia en español. Los católicos odiaban tanto a la persona de Pérez
como a su trabajo. Por ejemplo, Julianinho de Hernández fue ejecutado por contrabandear los libros de Pérez en España. Y en otra ocasión, 30 personas fueron quemadas en estacas en Sevilla por poseer un Nuevo Testamento. Impresionante. Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina nació en el pueblo de Montemolín, al noreste de Sevilla, en la provincia de Reina. Él ingresó al monasterio de San Isidro como un monje jeronimiano. Cripiano de Valera. Cripiano de Valera nació en Badajoz, en la provincia de Valera. Igual que de Reina, él pertenecía al monasterio de San Isidro. Algo está pasando en Sevilla. Algo estaba pasando en este monasterio de San Isidro, porque una vez y otra vez y una vez y otra vez encontramos en la historia Sevilla y este monasterio. Algo estaba pasando allí. Ahora, el monasterio de San Isidro del Campo, localizado en Santiponce, cerca de Sevilla, era un centro de la Reforma española. Es muy posible que este monasterio poseyera una copia del Nuevo Testamento de Erasmo. En 1551, la Inquisición española prohibió estrictamente la posesión o lectura de cualquier Biblia que no fuera la Vulgata latina. En 57, después de llegar a saber sobre la captura e investigación del promotor literario Julianinho de Hernández, 22 de sus monjes decidieron huir de la Inquisición. Algunos fueron capturados y traídos para ser quemados en estacas junto con Hernández, pero la mayoría llegaron a Ginebra, Suiza. Entre ellos se encontraba Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio Corro. Entonces, hablando de convicciones, estos hombres y estas personas tenían una convicción tan fuerte que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas. Es que es increíble. Eso es una convicción. Esto es creer en algo de verdad. Y tienen tanto amor junto para el Señor y para su pueblo de España que querían hacer el esfuerzo necesario para no solamente traducir la Biblia, pero transmitir y compartir la Biblia a la gente, para que la gente podría leer por sí mismo la palabra de Dios. Julianinho Hernández es muy popular porque él al lomo de mula. Él comerciaba entre el norte, hasta aquí, y en doble fondo que traía el lomo. Ahí traía las Biblias y todo. Y al final lo descubrieron y fue quemado en Valladolid. Ajá. Yeah. Es que en la historia de la humanidad nunca cayó el lado bueno que tenían que capturar y quemar el otro lado. ¿Sabes? Entonces, bueno, Ginebra. Ginebra era uno de los más importantes centros de la Reforma en Europa. Yo he estado una vez en Ginebra. Es súper interesante andar por allí y ver la iglesia de Calvino, mucha historia de la Reforma y los que encontraron refugio en la ciudad. Estaba siendo dominado por Juan Calvino y era un asilo para gran cantidad de exiliados de muchos lugares de Europa y de Inglaterra. Con la ausencia de Juan Pérez, Reina se convirtió en el líder de los protestantes españoles en Ginebra. Se le llegó a conocer como el Moisés de los españoles.
Su subsiguiente crítica a la Iglesia de Ginebra de Calvino y sus duros métodos, refiriéndose a ello como la Nueva Roma, le mostró como ser más un bautista que un protestante, por lo menos en lo que respecta a la libertad. Además, le resultó en su salida de esa ciudad. Cipriano de Valera permaneció en Ginebra hasta el año 1559. Libertad de la conciencia. Pues por eso la Iglesia Bautista no tenemos buena historia con cualquier grupo. Entonces, esto es una columna para nosotros, que el creyente que tiene una convicción, los demás deben respetarlo. ¿Vale? En fin. Pero bueno, Inglaterra. El protestantismo fue establecido en Inglaterra durante el reino de Elizabeth I. En 1559, Casiodoro de Reina formó parte de la congregación española en Ginebra y fue a Inglaterra a continuar su proyecto de traducción. Él también estableció una congregación española que se congregaba en St. Mary Axe, en el centro de Londres. Entonces, imagínate conmigo este escenario. Hay un grupo de españoles en aquel tiempo ahí en Londres y él fue para ser su pastor. Entonces, para mí la historia es súper hermosa para pensar en la situación política y tenían que huir. Y ahora hay una congregación de españoles en Londres y tienen su pastor y están trabajando en la traducción de la Biblia para llevar a su país. En Ginebra tuvo que vender telas para poder comer. Ajá. Ginebra, antes de ir a Inglaterra, que ahí ya su situación ya cambió. Pero aguantó hambre con su mujer y su familia. Ya. Ahí Increíble. Entonces dice, hicieron públicas una confesión de fe que rechazaba el bautismo infantil. Entonces, esto fue la lucha con este grupo, con los protestantes. Porque los protestantes salieron de la Iglesia Católica y eran muy rígidos en su forma. Entonces no tenían paciencia con los que querían bautizar creyentes y no bautizar bebés. Hay comunidades en Estados Unidos que fueron empezados por alemanes que tenían que escapar de Alemania porque no querían bautizar a sus niños. Pero la filosofía de Lutero y Calvino fue que el Estado tenía que mandar. El Estado tenía que tener control de una iglesia. No tenían todavía el concepto de tener iglesias individuales. Ellos no creían en la iglesia local. Ellos creían que el Estado tenía que tener el poder y el rey para mandar. Y si no estás en la iglesia, vamos a tu casa, fuera. Entonces, ellos todavía no han crecido en este área, en la reforma. Querían como usar fuerza, obligación con la gente. Esto fue algo que tenían que mejorar, ¿vale? Y luego Lutero llegó con la idea, no podemos tener una iglesia del Estado, no funciona así. La gente tiene que tener sus propias convicciones, ¿vale? No puede ser por esfuerzo. Pero claro, por su crianza en la Iglesia Católica, por tanto tiempo en este modo de pensar y también la cultura. Todos tenían el rey, las normas y bim bum bam. Y luego la iglesia local llegó a tener más importancia y respetaron cada denominación y cada grupo de creyentes, ¿vale? Los que querían bautizar sus bebés como forma de entrar en el pacto, adelante. Y otros que si no, es después la salvación, es el bautismo del creyente, respetaron
Porque entre el protestantismo empezó a ser luteranos, presbiterianos, y empezaron a respetar las iglesias locales, ¿vale? Pero en un principio no, la idea de Lutero fue, vamos a cambiar la iglesia. Pero la iglesia tenía el apoyo del Estado, en este caso la iglesia católica con el emperador. O sea, así es las cosas. Pero luego, es más, el creyente tiene que tener sus propias convicciones. No podemos decir, si no vienes a un domingo, pierdes tu membresía en la iglesia, hay disciplina de la iglesia. Y si una iglesia tiene una postura tan severo, podemos llegar a un lugar tan extremo con la disciplina de la iglesia y decir, no me gusta cómo has hablado, no me gusta cómo estás viviendo, una disciplina pero súper severa. En vez de dar espacio que el Espíritu Santo trabaja en la vida de la persona, ¿vale? Entonces, la disciplina de la iglesia es algo importante, pero tiene su lugar. Luego, el creyente tiene que tener sus propias convicciones. Entonces, la Iglesia Bautista cree mucho en libertad de conciencia, probablemente por el pasado que han tenido, ¿vale? Pero, en fin, ahora, fue obligado a huir de Inglaterra en 1573, después de ser acusado falsamente de herejía, adulterio y ser un homosexual. Entonces, imagínate, y ser homosexual en aquel tiempo fue una acusación súper fuerte. Y hoy estaba leyendo mucho de él, le afectó muchísimo. Nunca recuperó 100% de esta experiencia en Inglaterra, que han inventado falsas acusaciones y esto le afectó muchísimo. Pero él siguió confiando en el Señor, siguió trabajando para el Señor, ¿vale? La Biblia del oso de Reina. Casiodoro de Reina había empezado su obra de traducir las Escrituras en español en 1558. Después de huir a Inglaterra, buscó refugio en Amberes y después en Frankfurt. Él era un hombre fácil de notar, pero él y su esposa también se dedicaron a vender seda. Esto le permitió viajar a menudo entre Frankfurt, Estrasburgo y Basilea. Durante ese tiempo, Casiodoro pudo consultar con muchas personas y hacer contactos útiles para su obra de traducción. Su obra maestra fue posteriormente publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Llegó a ser conocido como la Biblia del oso, porque la página inicial contenía un grabado de un oso intentando alcanzar una colmena en un árbol, basado en el Salmo 119, 103. En el año 78, Casiodoro de Reina fue invitado a pastorear una congregación francesa en Amberes. Antes de hacerlo, él regresó a Inglaterra para encarar los cargos que pesaban en su contra. Compareció ante el arzobispo de Canterbury en el Palacio de Lambeth. Al final fue totalmente exonerado. En 1585, con la latente amenaza de la invasión española, de Reina guió a su congregación a Amberes, a Frankfurt. Él murió el 15 de marzo de 1594. Siempre la iglesia tenía que con guerras, conflictos, porque también la reforma fue algo muy político. Porque Lutero tenía sus convicciones teológicas,
pero los líderes del país usó a Lutero por su propio beneficio, ¿vale? Entonces, ha convertido en algo político. Y adentro fue la lucha por la teología, ¿vale? La revisión hecha por Cipriano de Valera. Cipriano de Valera fue amigo de Reina y también uno de los monjes del monasterio de, ¿qué? Ese famoso sitio otra vez, San Isidro. Él ayudó a de Reina con su obra inicial de traducción. En 59, Cipriano se fue a Ginebra y se matriculó en la Facultad de Magdalena de la Universidad de Canterbury. Él recibió su diploma de maestría en letras en 63. Y aquí dice la Universidad de Oxford, permaneció por 35 años. Mientras residía en Londres, él publicó una revisión del Nuevo Testamento en español. En 1602, en Ámsterdam, de Valera tomó sobre sus hombros la revisión de la Biblia del Oso. Esta revisión llegó a ser conocido como la Biblia Reina Valera. Vale. Desde la publicación de la Biblia en español en 1602, ha habido un gran número de revisiones. Las dos revisiones más notables fueron hechas en 1909, la antigua versión Reina Valera. Esto fue un grupo entre ellos de México, Puerto Rico, Chile, Argentina. Esta revisión hizo cambios de tal manera que se siguiera más de cerca el texto griego Textus Receptus. La misma se dio a causa de la preocupación por los cambios ocurridos en la Reina Valera entre 65 y 99. Ahora, lo que tenemos hoy, el 1960. Esta versión fue igualmente hecha por un comité de hombres de varios países hispanoparlantes. La razón principal fue de modernizar el vocabulario arcaico de su predecesora. Esta versión es hoy por hoy la más usada a través de la mayoría de los países hispanoparlantes. En fin, gracias a Dios por esos hombres y su labor que Dios les usó para traducir la Biblia en el idioma de sus paisanos. Entonces yo pienso en esto para cerrar esta clase. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Qué estamos haciendo para nuestros paisanos? ¿Qué amor tenían esos hombres por el país de España? Estaban dispuestos a ser quemados. ¡Qué riesgo! Si entra el Estado mañana y dice, uno que se confiese a Cristo a la cárcel, ¿quién va a seguir trabajando para el Señor? Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para nuestro país de España? Que nosotros tenemos el mismo amor que esos hombres tenían. Dios te ha dado un don para usar en la iglesia. Dios quiere usarte para seguir en la rica, hermosa historia de los cristianos fieles a través de los siglos. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero tenemos, gracias a Dios, la Biblia hoy en día en todos lados. Ya podemos comprar la Biblia, ya podemos compartir, ya tenemos la libertad, ya tenemos protección, ya tenemos el derecho de creer en Jesucristo, reunir en la iglesia y hablar en la calle de tus creencias. Qué hermosa de verdad. Lo triste es que unos no están usando la libertad que ya tienen. Esos que tenían que huir, escapar por aquí, por allá. Pero wow, qué sacrificio de su parte y qué trabajo. Bueno,
Voy a enviaros los espacios que os falta en el libro y vamos a hacer el siguiente, ¿vale? Es algo que hago yo en el seminario en Londres. Tenemos un proyecto que tenemos que preparar durante el verano, ¿ok? Entonces, lo que voy a pedir es un proyecto que tenéis que tener preparado antes del 1 de septiembre. Entonces, tenéis todo el verano, el resto de junio, todo julio, todo agosto, un proyecto de mínimo 500 palabras defendiendo la autoridad de la Biblia. Unos ejemplos: ¿qué sería el mundo, la iglesia, sin la autoridad de la Biblia? Y podéis usar ejemplos. ¿Qué significa cuando una iglesia usa la autoridad de la Biblia? Pero es una defensa de la autoridad suprema de la Biblia. Y no es tanto para mí, es más para ti. ¿Vale? 500 palabras defendiendo la autoridad suprema de la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario y por qué tenemos que tenerlo en la iglesia? ¿Vale? Y tenéis todo el verano para trabajar en ello. Y la idea es traerlo antes del 1 de septiembre, ¿ok? No. No, la Biblia dice que somos uno, ¿no? Solo una carne. ¿Ok? Oye, no podéis usar inteligencia artificial. Siri, escríbeme una. Bueno, hermanos, gracias por estar conmigo durante este curso. Espero que esto ha sido de mucha bendición para vosotros y podemos, cuando cogemos la Biblia en nuestras manos, tener un amor más grande, valorar más lo que tenemos hoy en día y seguir estudiando los héroes de nuestra fe, ¿vale? Los que han sacrificado para asegurar que nosotros hoy en día tenemos este libro para leer y estudiar y amar y predicar, gracias a su esfuerzo. Gracias al Señor que obviamente tenía un plan maestro, pero Dios usa a los hombres, a las personas. Bueno, oramos y terminamos, ¿ok? Porque es tarde. Señor, gracias por esta clase, este curso sobre tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por el esfuerzo de muchas personas a través, Señor, de la historia. Hoy pensamos en los españoles, Señor, que han arriesgado sus vidas para trabajar, Señor, en la traducción y la transmisión de la Biblia. Gracias, Señor, por su ejemplo, el amor que tenían por su país, el amor que tenían por sus paisanos. Y, Señor, ayúdanos, Señor, continuar en esta historia y tener este amor para nuestros vecinos, nuestros amigos, para compartir, Señor, las buenas nuevas y, Señor, entender que este mensaje es poderoso y puede cambiar cualquier vida y cualquier corazón. Señor, gracias por la palabra de Dios que nos has dejado, Señor. Ayúdanos a apreciarlo, amarlo, Señor, leerlo, estudiarlo y predicarlo en la calle. Señor, gracias por todo lo que has hecho. Gracias por este curso, este viaje que hemos realizado. Señor, estas semanas, estos meses. Bendice, Señor, el verano. Y, Señor, ayuda a cada uno con su proyecto, Señor. Y que la experiencia sea, Señor, súper bonito para ellos. De estar trabajando en este proyecto y tener un amor profundo, Señor, por este labor de los que han preservado tu palabra, Señor,
y Señor, por la promesa que tú nos has dado que siempre tendremos tu palabra con nosotros. Gracias, Señor, por este momento. Te pido en nombre de Jesús. Amén y amén. Pues ya está, chicos. Os voy a enviar todo el documento con las respuestas, ¿ok?